escucharme, es decir, unas cuantas cosas, que no sé hasta qué punto podrán aprender algo con mi discurso, pero desde luego lo que sí tengo claro es que no quiero hacer un discurso erudito, ni para especialistas, ni mucho menos, porque no creo ni que sea ni la ocasión ni la fecha, y también teniendo en cuenta un detalle importante, que es que mi contacto, mi relación con el Valle de los Pedroches ha sido nula prácticamente hasta hoy. Cuando el profesor Agustín Galán me contactó conmigo para venir, yo le comenté que mi línea de investigación en el mundo romano, pero no se ha aplicado nunca a esta zona, y de hecho puedo decir que casi ni siquiera había llegado hasta aquí, esta zona de la provincia de Córdoba, una de las zonas que no conocía. Y evidentemente por eso me reflexionar un poco y decir, bueno, no sé si soy la persona más indicada. Pero bueno, también creo por otro lado que es un reto plantearse estas cosas, y sobre todo también pensando que no tengo ningún vínculo directo con la zona, ni con los torres, ni con los Pedroches en general, puedo comentar las cosas quizás con más objetividad, tal y como yo las veo desde la distancia, en relación con el patrimonio arqueológico y sus posibilidades. No solo desde el punto de vista del conocimiento histórico arqueológico, sino de la proyección hacia la sociedad de ese patrimonio, que es fundamental. En ese sentido he articulado la intervención y espero no cansarlos demasiado. Yo entiendo que a veces a los docentes, pues, cuando nos entusiasmamos con estos temas, nos vamos un poco, pero yo espero que no me vaya mucho de tiempo y que el auditorio sea paciente conmigo. Bien, hay que empezar diciendo que, y eso yo no le descubro nada a usted, al contrario, que esta zona es una zona singular. En el contexto de la provincia de Córdoba, incluso en el contexto de Andalucía en general, es una zona singular desde el punto de vista geográfico y natural, y por tanto también cultural. Y esa singularidad se ha reflejado en una serie de aspectos. Es una zona que está entre la meseta y el Valle del Guadalquivir. Por tanto, ha servido como puente, como unión, como enlace entre la zona más interior de la península ibérica y una zona más meridional, con una apertura hacia el Mediterráneo y hacia el Atlántico. Evidentemente también tiene contactos con Extremadura. Luego, todo eso hace que a lo largo del tiempo el Valle de los Pedroches haya conocido influencias desde el punto de vista culturales muy diversas. Que esto es una zona de tránsito y de vínculo, de vinculación, de conexión entre otras zonas de la península ibérica. Desde el punto de vista de la geología, o desde el punto de vista de la vegetación, el clima también es singular. Es una zona, o sea, perfectamente con los afloramientos de granito, una zona rica en rocas metamórficas, con una vegetación también muy característica, con el paisaje de dehesa, la encina, evidentemente con un clima peculiar, tanto hay la alternancia de invierno y de verano, una diferencia importante, ustedes lo saben mejor que yo, y eso le configura un carácter singular, un carácter peculiar que ha marcado también a su población. Por otro lado, los recursos naturales, los recursos mineros, muy importantes en la antigüedad, muy importantes hasta fechas recientes, hoy día ya menos, pero hasta fechas recientes han tenido mucha importancia, el plomo, el cobre fundamentalmente, pero también la existencia de pastos para el ganado, y eso sigue teniendo bastante importancia hoy día. O la posibilidad de los recursos cinegéticos, de la caza. Y, en último lugar, la agricultura, que tiene importancia, evidentemente, pero a la hora del sostenimiento económico de las poblaciones asentadas en esta zona ha sido un recurso minoritario para hacer color. El poblamiento también es singular, y ha sido así a lo largo del tiempo. El poblamiento generalmente es muy disperso si lo comparamos con otras zonas de la provincia de Córdoba, por ejemplo, el Valle de Guadalquivir con la Campiña, y generalmente ha sido mucho más escaso. Si pensamos, por ejemplo, en los grandes núcleos de población de la Campiña de Córdoba, que son poblaciones con mucho más habitantes, y eso ha sido tradicionalmente así, no siempre, ni en todos los casos, pero tradicionalmente ha sido así. Y luego, muy importante para comprender cómo se organiza el poblamiento, la explotación de los recursos naturales, la importancia que tiene la vegetación, la geología, todo lo que comentaba, las vías de comunicación, porque las vías de comunicación se tienen que adaptar a un territorio, a una zona, y esta zona ha hecho que sea complicado a veces trazar las rutas de comunicación. Ha habido rutas naturales, y hay rutas naturales que son las que se han aprovechado fundamentalmente para trazar las calzadas, las carreteras urbanas. Pero las vías de comunicación son fundamentales siempre para cualquier territorio, para la organización de un territorio poblado por comunidades o sociedades urbanas. Y en ese sentido, pues, estamos en un territorio, en una zona que tradicionalmente, desde el punto de vista histórico, ha estado algo marginal, ha tenido una situación algo periférica respecto
de Roche, el entorno de Dos Torres, hay que contextualizar desde el punto de vista histórico, porque tenemos que fijar, situar desde el punto de vista espacio-temporal la presencia romana en la península ibérica para comprender luego los restos que esa presencia romana ha dejado en esta zona. Y hay que partir del principio. El principio es la llegada de Roma a finales del siglo III a.C. a la península ibérica en un contexto muy concreto. Y es el de su disputa, su conflicto con la otra gran potencia mediterránea que era Cartago. Al final, Cartago ya había mantenido una guerra importante con Roma en mediados del siglo III a.C., pero a finales del siglo III, pues la península ibérica como protagonista, o como una de las sedes protagonistas, se va a desarrollar un nuevo conflicto que va a ser prácticamente ya el definitivo. A partir de ahí Roma se va a imponer y Cartago va a declinar, su desaparición va a ser ya definitiva a mediados del siglo II. Roma llega a la península ibérica no con ansia de conquistarla, porque no la conoce. Hay intercambios comerciales, efectivamente, ¿no? Pero no la conoce, no tiene el deseo de conquistar la península ibérica, simplemente viene a cortarle la retaguardia a los ejércitos cartagineses, a los ejércitos de Aníbal, que estaban haciendo de la suya en la península ibérica. Y a partir de ahí Roma contacta con un territorio que le va a llamar la atención, por sus recursos humanos, por sus recursos naturales. Esa guerra, en el escenario de la península ibérica, esa guerra se va a desarrollar entre los años 218 y 206 a.C. Y a partir de ahí, el 206 después de la batalla de Ilipa, el poderío cartaginés sobre la península ibérica se deshace y Roma queda como una potencia supuestamente liberadora, aunque rápidamente va a pasar a la fase de conquista. Una vez que se ha ido poniendo en contacto, los generales romanos han ido estableciendo contacto y la legión con el territorio peninsular, fundamentalmente con el Levante, la zona de Cataluña, Levante, el sureste y el Valle de Guadalquivir, pues, Roma va a tener interés por conquistar eso. Y a partir de la conquista va a venir su administración, su gobierno. Tienen en este mapa, pues, un mapa de satélite, con una serie de franjas de colores marcadas las distintas fronteras, grosso modo, evidentemente, que conoció el territorio romano en la península ibérica. De una zona controlada por Roma que se limitaba fundamentalmente al nordeste, levante, sureste y Valle de Guadalquivir, va a ir pasando hacia mediados del siglo II a.C. a la meseta, la zona del Valle del Ebro casi completa y ya todo el suroeste, y el culmen de ese proceso de conquista que va a durar 300 años se va a producir a finales del siglo I a.C. en la zona de Cantabria, Asturias, la actual es Cantabria y Asturias. Es hacia mediados del siglo II a.C. cuando Roma empieza a controlar la zona en la que nos encontramos ahora mismo. Fíjense más o menos las líneas, no le hagan caso a esta línea amarilla, como ahora se ve, estamos con los tonos más verdosos, porque esa es la división provincial, pero fíjense en esta línea azul como a partir de ahí, hacia mediados del segundo a.C., Roma empieza a controlar este territorio. Y este territorio le va a llamar muchísimo la atención por sus posibilidades desde el punto de vista económico, fundamentalmente por la posibilidad de explotar minas de cobre y de plomo, que en ese momento de conquista evidentemente le resulta muy relevante. A partir de ahí se establece una división en provincias, una Hispania interior, una Hispania de más acá, desde la perspectiva de Roma, y una Hispania ulterior. Son unas divisiones provinciales porque conforme va avanzando la conquista, Roma se encarga de organizar y de explotar ese territorio. A partir de época de Augusto, hacia finales del siglo I a.C., se produce una nueva reorganización de la península ibérica en provincias. Se crean tres grandes provincias: la provincia Hispania Interior Tarraconense, la Hispania Interior Lusitania y la Hispania Interior Baética. Es en el marco de esta provincia, la Hispania Interior Baética, donde se marca la zona del Valle de los Ríos. Y más concretamente, dentro de uno de sus conventos jurídicos. Los conventos jurídicos son partidos judiciales que se crean dentro de cada provincia. La Bética contaba con 4, con su respectiva capital, y en el convento